pero los medios de información del país como que no le dieron la importancia que amerita. No. ¿Qué representó Mella en todo este proceso restaurador e independentista? Resumir en una sola expresión qué representó Mella como que sería casi una osadía. Por ende hay que trabajar por un proceso. Te inicio diciendo que el único de los padres de la patria que tenía una formación militar y tenía una formación diplomática, aunque no con la formalidad de la titularidad que te da una universidad, era Matías Ramón Mella Castillo. Y no es por obra y gracia del Espíritu Santo que ante las diferencias que han caracterizado al devenir histórico de la República Dominicana, él haya sido la única persona que no fue cuestionada. No sé si ustedes se han detenido a ver la figura de Duarte. Estamos hablando de la figura de Duarte. En múltiples ocasiones fue cuestionada. Aún sigue. Y aún sigue siendo cuestionada. Sí. La figura de Sánchez, en múltiples ocasiones, y hasta se les acusa de haber formado parte de una componenda con Haití. Sin embargo, si usted investiga en los anales de la historia, no hay ese cuestionamiento de Mella cuando se estaban construyendo dos conceptos fundamentales: la independencia nacional y la restauración de la República. Ahora, posteriormente sí, que en un momento de esta conversación lo pondremos en evidencia y vamos a dar las razones de todo, ¿verdad? Y entonces hay un elemento fundamental que se debe tomar en cuenta en este entonces, bueno, para iniciar, yo sé que es un tema que va a tener muy extenso por el tema que Mella ha sido de los padres de la patria quizás menos entendidos, menos estudiados a lo mejor, que es una situación de que quizás, bueno, desde el Trabucazo, mucha gente no sabe más nada de Mella. Y es un tema que hay que debatirlo. ¿Cuál fue su función después del famoso Trabucazo? ¿Qué fue? Y claro, ya te está hablando de una preparación militar, que era la diferencia entre el resto de los padres de la patria. Pero vamos a dar paso al Café Santo Domingo y para seguir conversando de manera amena de este tema sobre el padre de la patria. Muchas gracias, Xiomara. Por segunda vez nos lo brinda. Un buen día. Muchas gracias. Que lo disfruten. Además, maestro. el concepto, gracias. Salud, maestro. Sí. Salud. Sí. Entonces, mira, te resumo. Si una persona que conoce derecho nos está viendo, sabe qué es la figura del preposé. Mella fue el primer preposé que hubo en la República Dominicana. Preposé es el encargado del cuidado de algo. ¿Qué se tenía que cuidar en este país? San Cristóbal. No crea que todo este devenir histórico relacionado con San Cristóbal es, y vuelvo digo, por pura obra y gracia del Espíritu Santo. San Cristóbal tiene una condición especial en nuestro devenir histórico. Era el punto de intersección de las relaciones internacionales marítimas a través del puerto de Jaina. Exacto. Y no es por obra y gracia del Espíritu Santo que hoy Jaina es el pueblo de mayor contaminación y demás, porque fue el de mayor actividad industrial. Pero ¿de dónde viene eso? Jaina fue el último cacicazgo que tuvo esta isla con la condición especial de ser gobernada por una mujer. Jaina, la cacica Jaina, que por una cuestión de amores se enamoró locamente del adelantado Miguel de Díaz y que definitivamente perdió los poderes por este engaño español que siempre estuvo rondando nuestro devenir histórico. Entonces, esta importancia de San Cristóbal, hubo necesariamente que poner una persona que tuviera relaciones internacionales y conceptos muy claros de lo que deben ser las relaciones internacionales. Primer preposé que se conoce en nuestra historia, Matías Ramón Mella y Castillo, de lo que era un cantón que se convirtió en provincia después de San Cristóbal, teniendo el puerto de Jaina, el más activo que nosotros teníamos. Y en ese caso, maestro, es importante lo de la diplomacia. A veces no se le da la importancia, pero la diplomacia es una ciencia de suma importancia, regula las relaciones entre los pueblos, el lenguaje que hay que utilizar, todas esas cosas. Entonces Mella tenía en ese momento una visión en ese sentido. Tan visión
que fue nombrado ministro especial y plenipotenciario en la Embajada de España cuando se hicieron las negociaciones para la restauración de la República. Y además fue Pero eso es un dato que no se ha divulgado mucho. que, mire, y voy a aceptar una culpa, voy a asumir una parte de culpa yo como profesor de historia, es que en el endiosamiento que se le ha dado a Duarte se han olvidado los demás. Eso sí. Vamos a estar claros con eso, con el perdón de los duartianos. Y quizás cuando Trinidad hacía la introducción acá, había un elemento que aclarar. Se habla, bueno, pasó desapercibido el sesquicentenario de la muerte de Mella. Bueno, es que en la occidentalización de la cultura, la muerte realmente se ve como un castigo. Claro. Se ve como un castigo. Es más importante el natalicio. Claro, el natalicio. Incluso en la entrevista que tuve aquí anteriormente, me preguntaba Ignacio, me preguntaba Nelson, ¿cuál es la diferencia entonces entre conmemorar y celebrar? ¿No? El natalicio se celebra, la muerte se conmemora y quizás se recuerda. El sesquicentenario es un punto de referencia, sí, claro. Pero hay un problema de occidentalización de la cultura. Si nosotros estuviéramos en la otra parte del mundo, en la parte oriental, entonces qué bueno, murió, se juntará con Alá, unas miosotis lo llevarán por unas escaleras en espiral y estará cerca de los querubines y los serafines ante la puerta del cielo. En la occidentalización de la cultura no tenemos la certeza si hay vida después de la vida. Por ende, nosotros siempre pensamos en el vivo. Y quizás, aunque es un error, ese fue el factor que contribuyó a que aquí no se tomara ni se dedicara a parte especial. O sea, ahí entra la cultura. Ahí entra la cultura. Y usted decía un caso excelente, y lo felicito por la cantidad de personas que quizás no se han detenido, a hablar de la importancia que tienen las relaciones exteriores, la diplomacia, dentro del campo de las ciencias sociales. La diplomacia quizás ha sido la única actividad o disciplina que ha asegurado la perpetuidad de la especie de los humanos. Los grandes conflictos del mundo han sido resueltos por vía diplomática. Charles de Gaulle da cátedras. Y ustedes han visto por ahí a alguien que le promocionaban como el destino. Usted sabe, a propósito de Estados Unidos, en la guerra de los 10.000 días, entre Vietnam y Estados Unidos, el 75% de la victoria de los vietnamitas fue diplomática. Claro. Fue diplomática. Claro. Cuando los Estados Unidos vinieron a darse cuenta, en el exterior ya los vietnamitas habían utilizado la diplomacia. Sí. Quería agregar ese dato a propósito de la importancia de la diplomacia. Dicho sea de paso, una crítica, estoy comprometiendo a la producción del programa, la República Dominicana tiene castradas sus relaciones exteriores. En términos diplomáticos. No tenemos. Ah, bueno, yo pensé que iba a ser caliente. Usted ha sido más caliente que yo en ese aspecto. Yo le voy a decir una cosa. Nosotros nos encontramos que nombran a cónsules, vicecónsules por razones de amiguismo y política, claro, sin carrera. Sin carrera. La diplomacia es una profesión como cualquier otra. Claro. Es más delicada. Claro. Porque un representante nuestro en cualquier país tiene una cuota de responsabilidad enorme para representar los valores y la identidad. Y establecer contactos comerciales. Y fomentar relación entre esos dos pueblos. Entonces, escúcheme que lo haya interrumpido para agregar esos datos para que usted continúe. Y eso hace acrecentar entonces la figura de Mella. Saber que nosotros tuvimos ese embajador especial y plenipotenciario, nada más y nada menos que con España. Con España, que era con quien nosotros estábamos negociando este famoso acto constitutivo de España aceptar de que dejábamos de ser su provincia, que fue en lo que nos convertimos con la anexión de Santana. Dejábamos de ser su provincia, claro, para entonces legarnos un proceso restaurador de algo que se había dañado, que era la independencia. Exacto. Y por eso el término de restauración. No, y sobre todo con lo de España, porque quizá usted me ayuda a recordarlo con exactitud, pero hubo una etapa de la historia de nosotros que la moneda que predominaba era la española. Sí. 50 pesos, creo, o 50 pesetas. Ese era lo que predominaba. Sí. O sea, una imposición monetaria. Una imposición que tenía un elemento fundamental. ¿Usted sabe cómo fue que ellos la impusieron? Sacando toda la circulación monetaria de este país. Exacto.
y que el pago de todos los funcionarios tuviera que venir del exterior con la moneda que ellos imponían. Exacto. Eso se llamaba situado, que venía con una monedita de pago equivalente a 20 centavos, que se llamaba el clavao. Exactamente. El clavao, que le llamaban clavao, en muy cibaeño, de clavado, porque venía clavado en una cajita de madera, que era donde venía el situado. Y de ahí viene el término del clavito. Exactamente. De que tiene, yo tengo mi clavito ahí. por una cuestión incluso, de deterioro de la economía, el clavito no son 20 centavos, ya son 1,000 pesos. Ah, ok. Incluso en esa etapa del presupuesto nacional, luego lo asumió los Estados Unidos, solo el 45% se lo permitían al gobierno dominicano, ya el resto era para deuda externa, para pagarle. Usted como historiador podía ayudarme. Sí, mire, la deuda externa nuestra, a mis estudiantes yo les digo que a la deuda externa nuestra se le cayó la X. Sí, porque eso es eterno. Es eterna. Y nosotros en 2 periodos de nuestra historia hemos tenido holgura en términos económicos. Una fue justamente cuando el mismo Mella, es bueno que se sepa también, que es de la cosa que debemos poner en relieve, fue el primer ministro de Hacienda de este país. El Ministerio de Hacienda es el más viejo ministerio que nosotros tenemos, y el primer ministro de Hacienda fue Mella. Esto, mira, que ahí conste. hay 2 elementos que uno no lo conoce, que es la diplomacia La diplomacia, y primer ministro de primer Hacienda, ministro de Hacienda. que en aquel entonces tenía una importancia trascendental. Ahora También. los políticos lo utilizan como un barril. Sí, y ahora se descentralizó, porque Exacto, el claro. Ministerio de Hacienda era todo, Exacto. pero ahora aduanas por un lado, Dirección de Impuestos Internos por Una un lado, disgregación. una disgregación, Bueno. una forma de crear múltiples empleos. Bueno, vamos a la pausa y al regreso seguimos Ahora, es avanzando con la vida de... antes de ir a la publicidad, de dejar en el aire la propuesta de que por qué en la asignatura de historia en las universidades, en la educación básica, en la secundaria, no se aplican esas informaciones pertinentes. Vamos a hablar Ok. de eso después de la pausa. Estamos Perfecto. con el profesor Juan Zapata, historiador y catedrático de la Madre Maestra. TV 55, el canal de todos, Voz del Pueblo, canal de Dios. Le dejábamos ante la publicidad en el aire una propuesta al maestro Juan Francisco Zapata sobre la necesidad de que se imparta más en la historia. Los programas curriculares, ¿por qué no contemplan ese tipo de cosas que estamos conversando acá? Profundizar sobre la vida de Sí. Mella Sí. y de Sánchez Mire, también. las propuestas curriculares nuestras son de avanzada. Los que no son de avanzada son los maestros nuestros. Ah, bueno. Y en el área de las ciencias sociales hay una crisis. Las ciencias sociales son las asignaturas que la da cualquier maestro en las instituciones educativas. Es cruel que lo diga así, y ya en otras ocasiones he dicho, es duro decirlo, pero hay que admitirlo. Usted se va a encontrar un formado en cualquier otra área que hay que completarle 30 horas a la semana. Dice, hay una historia. Ah, no, pero la historia la da cualquiera. ¿Cuál historia? La memorística. Exacto. Y nosotros tenemos un problema en la República Dominicana. El 90% de los textos escritos de historia obedecen a una historia oficial. Y no hay cosa que se parezca más a la dictadura que una historia oficial. ¿Y qué es una historia oficial? Que siempre se la han encomendado a uno que está a favor del poder del momento. Es más, voy a criticar a un maestro de la historia acá. A Euclides Gutiérrez Félix, en el año 97, se le encargó escribir la historia dominicana para ser utilizada como libro de texto en la República Dominicana. No pudieron ni sacarlo. Joder. Que Euclides obedece a un esquema Exacto. neotrujillista, un gran intelectual, pero hay un aspecto que es la experiencia de vida que te marca para siempre. Tú eres producto de una época y de unas circunstancias. Euclides es producto de Trujillo.
trato deferente a él y su padre, nombrado gobernador, nombrado senador, así, por ende, él no puede traicionar esa gratitud, Exacto. que es el segundo de los valores humanos. Y entonces los demás historiadores nuestros, que se utilizan como referente en nuestras escuelas públicas, no obedecen a una escuela de vanguardia, obedecen a lo sumo a un funcionalismo, a un estructuralismo, Porque incluso no han llegado al socialismo. En ese caso, profesor, el autor es determinante para la confiabilidad de la historia. Ahí es que está el problema. Y el problema está que quien sea el mediador, porque hay un mediador entre el autor y el receptor, que es el estudiante, que es el maestro. Si el maestro da como visto y bueno lo que dice ese historiador, entonces él mismo se va a enfilar en esa escuela. Claro. Entonces, si no hay una historia crítica, reflexiva, abierta, en donde a los rojos se le dice rojo porque es rojo, entonces no estamos construyendo lo que se llama la mentalidad histórica, que debería ser el punto culmen de nuestros estudiantes. Bueno, nosotros siempre recordamos en historia el famoso paisaje escrito por Pichardo, Bueno, en el Santo Cerro. Sí. Y eso se lo establecían a los estudiantes de cuarto de primaria como una realidad. La Virgen de las Mercedes vino a favor de los españoles para que vencieran a nuestros Y que le devolvía la flecha. Sí. O sea, esas son cosas. Hasta historia mágica Bueno, se enseña en claro. las escuelas. Sí. Entonces, esto es lo que quiere decir Es verdad. que hace falta la historia crítica. Hace falta la historia crítica. Bueno, Y te voy a... No, está bien, continúa. Y te voy a decir una cosa. La escuela socialista nuestra, no me estoy declarando aquí un socialistoide, pero bueno, No. la escuela socialista nuestra tiene la visión más clara de cómo debería ser la historia. Franklin Franco Pichardo, a Roberto Casá. Si usted ve la historia, Sí. la va a ver diferente a la de Frank Moya Pons, la va a ver diferente a la de Jacinto Jim Bernal, me estoy yendo un poquito, a la de Pichardo, la va a ver diferente, a la de Danilo de los Santos, por decir. Danilo de los Santos es un historiador artista, entonces hay una historia artística también, ¿verdad? Exacto. Entonces, ese es el problema de la historia. Y si el profesor que enseña la historia no tiene esa conciencia y ese nivel de criticidad, por ende el historiador tiene que ser el más profundo de los intelectuales del quehacer educativo, sencillamente tendremos una novela histórica o una historia novelada. Y fíjese que para los pueblos, yo decía la semana pasada que uno malinterpreta o no se dice como es una frase. Mucha gente dice que el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla, y yo digo que la esencia de esa frase es pueblo que no aprende de su historia está condenado a repetir lo negativo, Claro, pero también si aprende de su historia a extraer lo positivo. claro. Entonces, ustedes no se imaginan la importancia que tiene hablar de estos temas de historia. Mucha gente no lo entiende así. Pero es que lo que somos en el presente son consecuencias de las manifestaciones históricas. Y de esas manifestaciones históricas y este presente vendrán las proyecciones del futuro. O sea, no podemos desligar la historia del análisis de la cotidianidad. Pero vamos a regresar un poco al tema de Sí, Mella. sí, Y quisiera esta relación de Mella con Santiago. Sí. Incluso es sepultado aquí, según tengo entendido. Originalmente sí. Muere aquí. Hablas de que es cierto que vivió en Los Pepines, en una casa que está por la zona. 16 de agosto con Cuba, creo que hace la intersección. Ok. Sí. En esta crisis histórica, en esta crisis de manejo de la cultura en Santiago. Ujú. Y la De otra- valores. Sí, de valores. Esos elementos, eso debería ser un museo. Claro. Esa casa. Creo que hay una refrigeración ahí que venden motores de nevera. Sí, ¿sabe ahí esa hay cosa? un- Algo así. Sí, repuesto. Mire la presencia de Mella en Santiago. Usted sabe que de las cosas que posterior a los movimientos independentistas se le critican a Mella, que le aceptó un cargo a Pedro Santana. Pedro Santana, que había exiliado a Mella y a Duarte. Duarte, por un exceso de seriedad, no quiso regresar. Duró 20 años fuera. Mella a los 2 años ya estaba aquí de nuevo. Porque qué controles aduanales y demás Sí. había en este país de que una gente lo exiliaban y volvía. Entonces Mella fue encargado de la legación militar de Santiago. Y estando en esas actividades militares, cuando en este país no se prohibía el activismo político al militar,
sino al contrario. Todos los jefes políticos eran jefes militares para la época. Mella crea un movimiento en Santiago para que Duarte fuera nombrado presidente de la República. Porque cuando Duarte llega al país, cuando la Junta Central Gubernativa, cuando Monseñor Portes lo recibe y que le dice salve padre de la patria, la propuesta era que Duarte fuera presidente de la República. Y Duarte aspiraba a ser presidente, pero no de la forma en que lo quería poner. Esa reacción de Mella le creó desafectos, porque Duarte y Santana habían tenido discrepancias, porque Duarte solicitó que lo nombraran general y que lo nombraran al lado del más experto militar nuestro, que era Pedro Santana. Dos gallos no manejan el gallinero, por eso Duarte también es mandado para el Cibao, y Mella, que ya tenía un dominio de esta parte, incluso debo decir aquí que Mella es cibaeño, aunque nació en la capital. Mella es hijo de padre de San Francisco de Macorís y de madre que tenía sus padres santiagueros, la familia Álvarez de aquí de Santiago. Los Álvarez, no los más ricos. Hay que aclarar que aquí en Santiago hay dos Álvarez, no los más ricos, no de los de Federico Carlos y esa gente. Entonces, Mella y Castillo. Bueno, una oficina de abogado histórica. Exactamente. Mella y Castillo, los Castillo de San Francisco de Macorís, de los de Vincho Castillo. Y si vamos a buscar tercer apellido, él era Álvarez. Por ende, una conexión con los Álvarez de Santiago muy especial, muy particular. Entonces, él crea esos movimientos desde Santiago y tuvo un contacto muy especial que fue con el sector rural. Recuerden, Mella era el estratega militar tanto de los trinitarios como de los restauradores. Entonces, en aquella época, el que no tenía el contacto con los campesinos y concientizaba a los campesinos, fracasaba en términos militares. ¿Se puede decir que con Mella se conoció la guerra de guerrilla? Él la fundó. Exacto. El concepto de guerra de guerrilla, incluso le decía a Nelson en la otra ocasión, que la expresión más elevada de una guerra de guerrilla la hacía Pueblo Nuevo en los micromítines de los 12 años de Balaguer. Mella es el creador en el gobierno restaurador, esa especie de asalto de un pronto y de una vez distribuirse y esparcirse. Entonces Mella aquí en Santiago crea un concepto muy especial en las lomas de Santiago, San José de las Matas, que si, y haciendo una conexión con lo que tú hacías de conocer la historia, que si Manolo Tavares justo hubiera estudiado a Mella, no fracasa en las manacas. Exacto. Porque quienes delatan a Manolo fueron los campesinos de ahí, porque hubo un tipo que no lo conocía, que le compró todo el salami, el salchichón que habían colmado, eso nunca se había dado. Exacto. Algo raro está pasando. Sí. Cuando vienen los militares preguntan, sí, ahí está. Mella entonces tenía eso previsto. Que en ya. ese caso fue una inconsciente. Claro. Porque una figura extraña. Claro. Siempre en el campo hay esa cultura de que una gente extraña que busca. No, y siempre cuando hay esos grupos de guerrillas, los zapatistas en México, son parte de la comunidad. Cuando Camaño vino por Caracoles. Exacto, son parte de la comunidad y para tú poder insertarte ahí va a ser muy difícil, porque ellos tienen, el mismo campesino le advierte al guerrillero. Entonces hizo falta ese estudio. Sí. Porque, por ejemplo, en algún caso se dieron aspectos negativos y positivos cuando Esterondo, Mamón y Constanza, que hubo una conexidad con muchos campesinos. Y era lo que los tradicionales barbuces, era lo que lo llevaban por los caminos por donde no lo encontraban. Exactamente. Pero hubo campesinos con los que no se hicieron los contactos, lamentablemente, dijeron, ahí anda una gente rara. Entonces, mire la grandeza de la figura de Mella. Mella previó eso. Exacto. Incluso, él muere de disentería, que en aquella época la disentería es una enfermedad para acabar. Fue en las montañas de aquí de Santiago, que él en sus andares y demás. ¿Eso era lo que le decían colerín? No, la disentería... Porque había un colerín que también era mortal. Sí, pero esto era más por problemas de corte estomacales y demás. Y entonces eso es lo que le provoca la muerte. Y entonces esa especie de contacto con el campesino es que quizás pone más de manifiesto el quehacer de Mella en Santiago. Entonces su aporte es interesante porque estamos hablando de Mella, ministro de Hacienda, estratega militar, guerra de guerrilla. Y vicepresidente de la República. O sea, del primer gobierno restaurador. Estamos hablando de una figura prominente. Sí, de primer orden. Entonces todos esos aspectos hay que resaltarlo. Exactamente.
Yo pienso que usted debe hacer un par de trabajos para los diarios Sí, de cuando y en venir vez. con más frecuencia a la Él televisión. llegó a ser gobernador de Santiago. Gobernador no, porque la figura de gobernador No para la existía. época no existía, Ah, sino ya. que el jefe militar era jefe. Era como, bueno, Era el jefe de todo, comandante. era el jefe de todo, El el jefe de todo. Comandante de comandante. Exactamente. Eso de crear las diferencias vienen casi con Trujillo. claro. El jefe militar era jefe de todo. Si se Ah, quería no. decir gobernador, pues sí, gobernador. Era jefe de En- educación, jefe de todo. jefe En de la todo. restauración, entonces, su papel fue más bien crear esa estructura de sublevación a través de los La campos. guerra de guerrilla, Sí, contacto con los Campos, campesinos, formar en el manejo del sable a las personas que se sumaron. Recuerde que José Cabrera, Gaspar Polanco, los Banks, Exacto. que también que no son puestos de manifiesto en la restauración, Ahora, en el algunos de los conver- Pimentel. en el Mella fue conversato- el profesor de esa gente. En el conversatorio usted ha establecido conceptos interesantísimos. Usted decía la cultura socialista. Si hubiese una cultura socialista, esa esquina de la 16 de agosto con Cuba debiera ser un mausoleo. Ahora, ¿qué ocurre? Hay otros países donde tienen otra visión de la identidad, de lo que somos. Hay una obra que se llama Vivir como él, de Guillem Van Troy, Guillem Van Troy. que no fue miembro del Partido Comunista Vietnamita, pero que realizó una acción heroica y es sagrado. Y el área donde lo mataron, eso es sagrado. Pero los que participaron en la guerra de guerrilla en Vietnam, que aún algunos ancianos están vivos, le crearon una ciudad subterránea y es una fuente de referencia de lo que es la historia. Y llevan a los visitantes y se conversa de lo que significó ese proceso histórico y por qué se resalta ese valor. Entonces nosotros no tenemos esa cultura, maestro. Pero imagínese, usted menciona Guillem Van Troy o Van Troy, pero ¿y Julius Fusik? O sea que En el patíbulo donde Julius Fusik se sobreentiende, hizo su reportaje, Claro. hoy es un museo memorial. claro. Pero vámonos a Latinoamérica, en Nicaragua. Omar Cabezas, que escribió La montaña es algo más que una inmensa estepa verde, para poner de relieve de que la montaña es el aliado número uno de la guerrilla. Claro. Hay un museo memorial en Nicaragua. Pero, y la llegada del yate a Cuba, el museo frente al malecón, ahí está. Es Exacto. decir, que esa es la condición. Usted sabe que en la obra